Aquí vamos a encontrar qué palabras tienen acento usando agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Aquí es un poquito más enredado el proceso porque debes tomar una palabra y ver si es una palabra aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Las palabras agudas van a tener siempre la sílaba tónica en la última. Las graves van a tener la sílaba tónica en la penúltima, las esdrújulas en la antepenúltima y las sobreesdrújulas en la una antes de la antepenúltima. Por lo tanto, que aquí tienes que separar las sílabas, tienes que separar la palabra en sílabas antes de poder saber dónde, a cuál palabra pertenece. Vamos a separar acné. La palabra acné tiene la sílaba tónica en la última, acné. Por lo tanto, esta es una palabra aguda y la voy a poner en este lugar. Acné. Todas las palabras agudas deben de terminar en NS o vocal. Cuando tú te preguntes, ¿esta palabra aguda termina en NS o vocal? Sí, termina en vocal. Si tú dices sí, esa palabra sí va a llevar acento, por lo tanto le vamos a poner acento. Si tu respuesta fuera no, entonces esa palabra no llevaría acento. Vamos a trabajar con esta palabra, con túnel. La vamos a dividir en sílabas. Túnel. Vamos a encontrar su sílaba tónica, túnel. La sílaba más fuerte suena en la antepenúltima, por lo tanto esta es una palabra grave. Las palabras graves tienen la sílaba tónica en la penúltima, túnel. La vamos a colocar aquí. Y aquí la regla para que lleve acento, la palabra debe de terminar en consonante, pero que no sea NS o vocal. Aquí la palabra sí termina en consonante. Tú haces la pregunta, ¿termina en consonante? Sí, por lo tanto, sí lleva acento. Le ponemos acento. Aquí tenemos la palabra célula. La vamos a dividir en sílabas. Célula. Célula. La sílaba tónica está en la antepenúltima, por lo tanto esta es una palabra esdrújula. La vamos a colocar aquí sobre las palabras esdrújulas y las palabras esdrújulas siempre llevan acento. Por lo tanto le voy a colocar el acento en la sílaba tónica. Célula. Vamos a poner la palabra guárdamelo. La tengo que dividir en sílabas. Guárdamelo. La sílaba tónica está aquí. Guárdamelo. Guárdamelo. La sílaba tónica está una antes de la antepenúltima. Esta es última, penúltima, antepenúltima y esta es una antes de la antepenúltima. Por lo tanto, esta es una palabra sobreesdrújula. La voy a escribir aquí en este lugar y siempre van a llevar acentos. Por lo tanto, le voy a escribir de una vez el acento. Guárdamelo. Aquí también tenemos un diptongo. La U es una vocal débil junto con una vocal fuerte. Entonces estas dos vocales se juntan y hacen una sola sílaba. Abarcar. Abarcar. La sílaba tónica es la última, por lo tanto esta es una palabra aguda. La vamos a colocar aquí, abarcar.
Y las palabras agudas deben de terminar en NS o vocal. ¿Termina en NS o vocal? No. Por lo tanto, no lleva acento. Bueno, aquí ya tenemos todas las palabras divididas en sílabas. Vamos a trabajar con la palabra abanico. Abanico. La sílaba tónica está en la penúltima, por lo tanto es una palabra grave. La ponemos aquí y la regla dice que termina en consonante que no es N, S o vocal. No. Por lo tanto, la palabra no lleva acento porque esta sí termina en una vocal, no termina en una consonante. Después tenemos la palabra círculo. Círculo tiene la sílaba tónica en la antepenúltima, por lo tanto es una palabra esdrújula. Y sabemos que las palabras esdrújulas siempre llevan acento. La vamos a poner ahí. Vamos a hacer la palabra repítesela. Repítesela. Tiene la sílaba tónica una antes de la antepenúltima. Por lo tanto, es una palabra sobreesdrújula. Y las sobreesdrújulas siempre llevan acento. Repítesela. Repítesela. Aquí la palabra admisión, admisión. La sílaba tónica está en la última, por lo tanto es una palabra aguda. Y la palabra aguda haces la pregunta, ¿termina en NS o vocal? Sí, termina en una N, por lo tanto, sí va a llevar acento. Admisión. Admisión. ¿Termina en NS o vocal? Sí. ¿Termina en una N? Sí lleva acento. Vamos a hacer la palabra imán. La sílaba tónica está en la última, por lo tanto es una palabra aguda. La vamos a colocar igual aquí. Imán. ¿Termina en NS o vocal? Sí. Termina en N. Por lo tanto, sí lleva acento. Genial, genial. Aquí tenemos un diptongo, es una vocal débil con una vocal fuerte y la sílaba tónica está en la última, por lo tanto es una palabra aguda. La vamos a poner aquí en las palabras agudas. Genial. ¿Termina en NS o vocal? No, pues entonces no lleva acento. Vamos a hacer la palabra Ramírez. La sílaba tónica está en la penúltima, por lo tanto es una palabra grave. La vamos a escribir aquí. Ramírez. La regla dice, ¿termina en consonante? Sí, sí termina en una consonante, por lo tanto sí va a llevar acento. Líder. La sílaba tónica está en la penúltima, por lo tanto es una palabra grave. La vamos a poner aquí. Líder. ¿La palabra líder termina en consonante? Sí, sí termina en consonante, por lo tanto sí lleva acento. Líder. Depósito. Depósito. La sílaba tónica está en la antepenúltima, por lo tanto es una palabra esdrújula y las esdrújulas siempre llevan acento. Depósito. Cálido. Cálido. La sílaba tónica está en la antepenúltima, por lo tanto es una palabra esdrújula. Y las palabras esdrújulas siempre llevan acento. Cálido. Cálido. Guárdamelo. Guárdamelo.
dámelo, guárdamelo. La sílaba tónica está una antes de la antepenúltima. Esta es última, penúltima, antepenúltima, una antes de la antepenúltima. Por lo tanto, es una palabra sobresdrújula y siempre llevan acento. ¿Cuál fue la que hicimos? Guárdamelo, no. No, estamos en la palabra débilmente. 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 Esta es una palabra sobresdrújula. Okay. Esta es una palabra sobresdrújula y le vamos a poner el acento. Débilmente. Y bueno, esa es la manera que encuentran los acentos usando agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Tú usa la regla que más fácil se te haga, si siguiendo las dos reglas o siguiendo las agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas.